Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más de nuestro conversatorio. A nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres, les doy la bienvenida al conversatorio número 113. En esta ocasión tenemos el tema de actualización a las reglas más relevantes de la resolución miscelánea fiscal 2022. En esta ocasión tenemos como invitado anfitrión, porque él es el contralor del grupo Orozco Felgueres, al licenciado Ricardo Yair Palomino Segovia. Ricardo, muchas gracias, mucho gusto en saludarte. Y bueno, pues tenemos este tema para compartir con los participantes en este conversatorio. Así es, mi estimado Humberto, también muchas gracias por la presentación y pues bueno, también a nombre de don Carlos Orozco Felgueres, pues la bienvenida a todos los miembros de la comunidad Orfe, también a aquellos que nos están observando por medio de nuestras plataformas digitales, precisamente por Facebook, y aquellos que también nos estarán escuchando vía nuestro podcast en Spotify como Conversando con Orfe. Sí, el día de hoy me pidió el maestro Carlos pues hablar de este tema controversial, que es el tema de la resolución miscelánea, que a todos nos causa, la verdad, dolores de cabeza en algunas situaciones. Ya lo verán, así se los digo, ya lo verán el próximo 31 de diciembre, si es que sale antes, por ahí del 28, entre el 28 y 31 de diciembre ya la publicación. El año pasado, si mal no recuerdo, salió el 27 de diciembre. Entonces, por esas fechas, pues vamos a estar todos ya saboreándonos una cena con nuestra familia, pero pues no, hay que meterle mucho al estudio. Más aún que no hay reforma fiscal en materia de código fiscal, incluso la renta, IVA o IEPS, no hay ningún tema de reforma. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo como asesores fiscales? Pues que, sin lugar a dudas, la reforma viene en resolución miscelánea para el ejercicio siguiente. Y se nos hizo un muy buen momento para revisar hasta la octava la octava modificación a la resolución miscelánea, que ya no es una versión anticipada, hay que decirlo. El pasado 15 de octubre, en el Diario Oficial de la Federación ya fue publicada. Entonces ya estamos en una octava modificación. No duden que de aquí hasta que se vaya a publicar la resolución miscelánea para el 2023, aún tengamos movimientos en esta resolución miscelánea, en estas modificaciones que hace nuestra autoridad. Es muy importante revisarla en este momento porque si bien en algunos casos sí hay modificaciones incluso para el próximo año, toman siempre como base la última modificación que tengan a la resolución miscelánea, o sea, la versión ya modificada completa, y en base a ella se planea la siguiente resolución miscelánea. Hay que decirlo, nosotros así lo hemos visto siempre. Esta resolución miscelánea en ocasiones sí se extralimita un poco en para qué sirve a los contribuyentes, para qué sirve a la misma autoridad, y pues sin lugar a dudas sí toma mucha relevancia en todos estos incisos, todos estos artículos donde nos apoya para el correcto pago de nuestras contribuciones federales. Y pues bueno, pues no tenemos de otra más que leerla derecho, leerla al revés, como sea, pero sí tener en cuenta aquellas incisos, aquellos artículos, como quieran ustedes llamarles, que debemos de tomar en cuenta pues para el pago de nuestras contribuciones, aquellos que nos toquen, ¿no? Revisando todos sus anexos, ya lo tocaré un poquito más adelante, pero son bastantes anexos que yo creo que muy pocas personas de las que estamos aquí podemos decir, yo he visto todos y cada uno de los anexos, los he revisado y los he estudiado. ¿Por qué? Porque en algunos casos ni siquiera nos son aplicables estos famosos anexos a la resolución miscelánea. Es una plática de no más de una hora,
no voy a pasarme de la hora, estén tranquilos. ¿Y qué es lo que queremos ver? Pues ver aquellas resoluciones y sus modificaciones, sus adiciones que ha tenido a lo largo de este 2022 y que son las que más duda han causado a los contribuyentes. No podemos ver todas las reglas, porque pues imagínense, nos llevaría 3 o 4 sesiones diarias de 4 horas para poder estudiar y revisar cada una de las modificaciones, pero sí las que más causan furor dentro del área fiscal, y más aún teniendo el tema del régimen simplificado de confianza. El régimen simplificado de confianza que pues tiene su propio capítulo, su propio apartado dentro de esta resolución y que sí ha tenido bastantes modificaciones. Yo creo que es el que más vamos a ver el día de hoy y pues el que nos gustaría que pues viéramos más a detalle, ¿no? Bueno, antes de pasar a las reglas, porque sí son bastantes, pero ¿qué es este tema de la resolución miscelánea? Yo creo, desde mi punto de vista, que el principal interesado en que se use y se cumpla cabalmente con el pago de las contribuciones fiscales no es otro más que el sistema de administración tributaria. Pues él, a través de estas disposiciones, trata de que los contribuyentes pues cumplan con estas obligaciones, pero ha propiciado esta resolución miscelánea que se creen algunas lagunas o deficiencias que ha tratado el mismo legislador, ¿verdad? De subsanar, ¿verdad? De darle brillo en algunas ocasiones a estas normatividades que nos están vigilando y que pues obviamente se encuentran vigentes en cada uno de nuestros ejercicios. Entonces, estas reglas de carácter general, pues además de revisar la ley, además de revisar el código, circulares, acuerdos, criterios no vinculativos, criterios normativos, etcétera, 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 pues tendremos que estar revisando subsecuentemente. Pero, repito, en ocasiones, desde nuestro punto de vista, se extralimitan, ¿verdad? Cada una de estas resoluciones, no todas, pero en algunos casos sí tenemos una extralimitación por parte de estas reglas. ¿Dónde está parada la resolución miscelánea en un esquema en el cual la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la rectora, ¿verdad? En un tema de jerarquización, déjenme llamarle así, pues se encuentra, pues yo creo que en la parte más baja de esta jerarquización, porque pues, pues nuestra Carta Magna, como muchos la conocemos, pues está hasta arriba, es el primer peldaño, como nosotros ya sabemos. Abajo de ella, pues podríamos tener a lo mejor a los tratados internacionales. Abajo de estos, pues nuestros 3 entes que nos vigilan, que es códigos y leyes federales, códigos y leyes estatales, códigos y leyes municipales. Más abajo de ella, pues podríamos tener todos sus reglamentos a estas leyes. Más abajo, decretos, acuerdos, circulares y hasta el final, todas las disposiciones de carácter general. Entonces, es ahí, en estas disposiciones de carácter general, como lo encontramos en nuestro código o en nuestras leyes, el nombre que le dan a esta resolución miscelánea fiscal, o como tienden a bien llamarla, ¿no? Estas disposiciones de carácter general que emite el SAT. Entonces, ahí estamos en un tema de jerarquía parados con esta resolución miscelánea. ¿Y cuándo, rápidamente, desde cuándo tenemos una resolución miscelánea? Pues déjenme decirles que ya tenemos más de 42 años con una resolución miscelánea publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue en el año de 1980 cuando se da la primer resolución miscelánea, con el propósito pues de integrar en un solo instrumento
aquellos acuerdos, circulares, resoluciones de carácter general por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que resultarán o que resultaron aplicables a todos los contribuyentes, pues ¿para qué? Pues para facilitar y evitar la confusión a la hora de pagar sus contribuciones. Entonces, ahí estamos parados como un antecedente, ¿verdad? 42 años ya de tener una resolución miscelánea en cada uno de nuestros ejercicios. Algunos yo creo que pues por el tema de la edad, pues no nos da, ¿verdad?, para tener mucho antecedente, pero pues desde que tenemos uso de razón en el tema fiscal, pues yo recuerdo que siempre ha existido una resolución miscelánea que la utilizan como ayuda para el tema del pago de nuestras contribuciones. Ahora, ¿de dónde emana el que cada ejercicio el SAT emita una resolución miscelánea? Pues desde nuestro punto de vista es el artículo 33, fracción primera, inciso G de nuestro Código Fiscal Federal. ¿Qué nos dice este artículo 33? No me lo sé de memoria, pero palabras más, palabras menos. Las autoridades fiscales, para cumplir, para ayudar al cumplimiento de sus facultades, proporcionan asistencia a los contribuyentes y de allí nos vamos hasta el inciso G que dice publicar anualmente resoluciones. Ahora, es muy importante que estas resoluciones tengan o deberán estar agrupadas para facilitar su conocimiento, perdón, en títulos, capítulos y secciones. Entonces, repito, es muy difícil que nos conozcamos todos los títulos. Recuerden, son demasiados artículos y mucho menos pues todos los anexos que la hacen posible. Entonces, esta resolución miscelánea pues se hace un gran libro que debemos, que sirve de materia de consulta. Y no olvidar que todas estas resoluciones, así lo dice el artículo 33, no deben afectar al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa o la tarifa y además, bien importante, no deberán generar cargas u obligaciones fiscales adicionales a las que ya estén establecidas dentro de nuestras propias leyes fiscales. Entonces, repito, no deberán referirse, no deberán modificar o no deberán emitir un nuevo sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y no deberán generar cargas u obligaciones fiscales adicionales a los contribuyentes. Si es así, si se cumplen estos requisitos, pues tenemos una regla de resolución pues aprobada, vigente, ¿verdad? Y que pues obviamente deberemos darle cumplimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no, pues es que no puede generar esta resolución miscelánea, no puede generar una carga adicional. Ok, no puede generar esta carga, pero mientras no afecte al sujeto, al objeto, la base, la tasa o la tarifa. Entonces ahí sí será de observancia dicha regla de resolución miscelánea. Pero, repito, y lo digo por tercera vez, pareciera que en algunas reglas se extralimita la ley, se extralimita esta resolución, perdón, y en ocasiones quisiera la autoridad legislar por medio de la publicación de estas reglas de resolución miscelánea. Es decir, por ejemplo, el tema de, que ya nos tocó este ejercicio, el tema del régimen simplificado de confianza. El régimen simplificado de confianza tenía demasiadas lagunas y por allí del capítulo 3.13, pues obtuvimos un cúmulo, ¿verdad?, de estas reglas para poder asentar, para poder concluir, para poder tener mayor panorama de lo que iba a pasar con el régimen simplificado de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales. Ya las veremos las que más han tenido modificación, pero esto es a grandes rasgos
lo que queríamos darles como antecedente de esta resolución miscelánea. Ahora, me voy a permitir compartir el PowerPoint que tengo como base para presentar el conversatorio del día de hoy. Y ustedes verán a continuación. No me voy a detener a leer todos, pero vean la cantidad de anexos que integran nuestra resolución miscelánea. Y me voy al final de estos anexos, nada más para darles el dato. 29 anexos los que integran esta resolución miscelánea. Entonces, por eso en ocasiones, cuando se hacen modificaciones a la resolución miscelánea, te dice el mismo título, octava modificación a la resolución miscelánea fiscal y a sus anexos 1A, 4, 8, 16, etcétera, ¿no? Entonces, allí es cuando nos damos cuenta de que cuando se modifique alguna regla de resolución miscelánea y que esté ligada a algún anexo, pues dicho anexo también sufrirá modificaciones. Entonces, estos anexos, pues igual, ya tienen bastante tiempo, pero también se van modificando con el paso del tiempo. No es de que ahí estén los anexos y que cada año utilicen lo mismo. Incluso, ya lo verán, pues se fueron derogando bastantes anexos. Estos 5 primeros anexos, por ejemplo, nada más como tema de ejemplo, el anexo 1 se refiere a formas a oficinas aprobadas o formatos. El anexo 1A, que muchísimos ya conocemos, son los trámites fiscales. El anexo 2, que habla de porcentajes de deducción opcional aplicable a contribuyentes que cuenten con concesión, autorización o permiso de obras públicas. Anexo 3, los famosos criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales, que pues muchos también ya tenemos muy estudiados, muy vistos, porque pues por ahí la autoridad nos está diciendo, no me gusta que hagas, está mandando alertas, no me gusta que hagas este tipo de situaciones. El anexo 4, que comprende además otros rubros, que es el 4A, que está derogado, 4B, que le habla a las instituciones de crédito autorizadas para recibir estas declaraciones provisionales por internet y ventanilla bancaria, el 4C, que le habla a las instituciones de crédito autorizadas para la recepción de pagos de derechos, productos y aprovechamientos por internet y ventanilla bancaria. Y el 4D, lo mismo, pero para depósitos referenciados. El anexo 5, que deberemos de observar para verificar cualquier importe plasmado dentro de nuestro Código Fiscal de la Federación, deberemos acudir al anexo 5 para saber si dicho importe está actualizado dentro del código o nos deberemos referir al anexo 5 para, en caso, por ejemplo, de alguna multa, pues pagar conforme al anexo 5 de la resolución miscelánea fiscal. Entre otros, ¿verdad? O sea, nada más les estoy dando los que me parecen los más importantes. Ahí están, ahí se los dejo a su criterio. Pero, por ejemplo, el anexo 6, pues habla de catálogo de actividades económicas. El anexo 7, criterios normativos en materia de impuestos internos. El anexo 8, que estuvo de moda durante 2021, 2022, que nos habla pues de todas las tarifas para pagos provisionales de personas físicas. ¿Ok? ¿Qué otro importante? Claves, catálogo de claves que se utilizan en los comprobantes fiscales, ¿verdad? El anexo 12, que habla de entidades federativas que han celebrado algún convenio de colaboración en materia fiscal para efectos de pago de derechos con el fisco. Y así nos podemos ir cada uno de los anexos hasta llegar a este anexo 29, el anexo 24 que todos conocemos, el de contabilidad en medios electrónicos,
el anexo 20 que nos habla de medios electrónicos, etcétera, etcétera. No se trata de atosigarlos con este tema de los anexos, pero sí decirles que es muy importante que los tengamos en cuenta y saber en dónde estamos y dónde necesitamos acudir si tenemos alguna duda de carácter fiscal de esta resolución miscelánea fiscal. Ahora bien, pues vamos a pasar a aquellas reglas que nos causaron dudas, que se fueron modificando, que se fueron adicionando. Y bueno, el primero que les quiero hablar, y obviamente refiriéndome al régimen simplificado de confianza, que creo que fue lo que más causó duda, déjenme decirle. Bueno, también causó mucha duda el tema de los anticipos de rendimientos para personas morales, que no salió ninguna regla para por ahí poder aprovechar a aquellas personas morales que tributaban como sociedades civiles y que pues obviamente no legisló de ninguna forma por medio de la resolución miscelánea, que bueno, ya sabemos que se pronunció el SAT y se pronunció la PRODECON. Ya cada uno tendrá pues a bien saber cómo lo toma estos anticipos de rendimientos en las sociedades civiles, pero me quiero abocar a otro tema, que fue el tema de aquellos eh, contribuyentes agapes en personas físicas por el tema de los 900,000 pesos. ¿Qué pasaba si lo excedía? Porque recuerden que ya para personas físicas ya no existe este, este régimen de aquellos que tributen como actividades ganaderas, eh, agrícolas, silvícolas o pesqueras, o mejor llamado los agapes. ¿Qué pasó? En la publicación inicial, el 27 de diciembre del 2021, en el 113E, que es el norma a las personas físicas, nos aboca a revisar regla 3.3.11, que le hablaba a aquellas personas físicas que incrementaran los 900,000 pesos, que rebasaran los 900,000 pesos. ¿Y qué decía este 3.13.11? Que debían pagar el impuesto sobre la renta por la totalidad de los ingresos que excedían los 900,000 pesos y que estén amparados por un CFDI. Entonces, ¿qué decías? Bueno, de los 900,000 pesos, si me paso un peso, los 900,000 pesos estaban exentos y a partir del peso siguiente yo ya tenía que pagar el impuesto sobre la renta conforme a las reglas del régimen simplificado de confianza. Eso es lo que nos decía. Pero ¿qué pasó después? Viene la primera modificación a la resolución miscelánea y que obviamente salió el 18 de febrero del 2022, publicada el 18 de febrero del 2022. ¿Y qué nos dice esta primera modificación? Pues viene a modificar este 3.13.11 y nos dice que deben pagar el impuesto sobre la renta a partir del mes que rebasemos los 900,000 pesos, ojo, por la totalidad de los ingresos obtenidos amparados por los FDI efectivamente cobrados en el mes de que se trate. Esto vino a revolucionar completamente el tema de las personas físicas agapes. ¿Por qué? Porque nos pide pagar el impuesto sobre la renta conforme a un régimen simplificado de confianza, aquel mes donde rebase los 900,000 pesos, pero a partir del primer peso que obtuve como agape. Entonces ya viene una modificación muy importante respecto de la o de la resolución miscelánea que salió el 27 de diciembre del 2021. Entonces, por favor, aquellos que tengan clientes o aquellos de los miembros de la comunidad que estamos reunidos el día de hoy, pues es muy importante revisar este tema. ¿Okay? A partir del primer peso que yo obtenga, cuando rebase los 900,000 pesos, me castiga la ley, me castiga la autoridad y me dice, ¿sabes qué? Que a partir del primer peso tú deberás pagar tu impuesto sobre la renta conforme al
régimen simplificado de confianza para personas físicas. Muy bien. Luego, viene una adición. Si ustedes ven la resolución miscelánea publicada el 27 de diciembre del 2021, no, me parece que llega hasta el 3/13/27, si no mal recuerdo, y ahí termina, pero vinieron una serie de adiciones. Una de las importantes, que también salió el 18 de febrero del 2022, es nuevamente para los agapes. Recuerden que para poder tributar en el régimen simplificado de confianza y que no estén grabados estos 900,000 pesos que tanto hemos hablado, deben de ser, el 100% deben de ser provenientes de su actividad como agapes. Pero viene a crear esta adición del 18 de febrero del 2022, esta regla 3.13.30, repito, 3.13.30, que nos dice, oye, ¿sabes qué, Agape? Regularmente puede pasar de que puedas enajenar activos, ¿no? Su maquinaria, que es lo más común que tienen, o bien puedes enajenar el terreno donde trabajas, a lo mejor tu agricultura. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto no crea perjuicio de que puedas seguir obteniendo ingresos como agape y que no rebasen los 900,000 pesos y que no se te tome como si estuvieras teniendo ingresos por otro capítulo. Entonces, tú no te preocupes, tú puedes obtener ingresos por la enajenación de bienes, puedes seguir tributando con estos 900,000 pesos exentos y puedes obtener esta venta de activo fijo o de terrenos, pero ojo, no puedes llevarlos al régimen simplificado de confianza. Solamente te pido, por favor, que pagues el impuesto conforme al capítulo que le toque, que es la enajenación de bienes. Entonces, sí puedes obtener estos ingresos, pero llévalos al capítulo que le toque. ¿Okay? Eso es lo que viene a crear esta adición, esta nueva regla que apareció el 18 de febrero del 2022. Y crean también otra que también era una duda que tenían todos los contribuyentes que decían, oye, yo ya estoy jubilado, estaba tributando bajo agapes, pero quisiera saber si estos ingresos por jubilación no me crean estar cambiando de régimen. Entonces, aparece una regla 3.13.31 que le habla a estas personas que obtienen ingresos por jubilaciones, pensiones o haberes del retiro, legislados en el artículo 93, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y también le habla este 3.13.31 a aquellos que obtengan ingresos por intereses conforme al capítulo 6, título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y dice, tú puedes seguir tributando con tus reglas, ¿ok? Siempre y cuando no rebases estos 900,000 pesos en conjunto con los demás ingresos, que en este caso le habla a jubilaciones e intereses, ¿ok? Y crea una confusión muy fuerte este 3.13.31, porque dice, si rebasas los 900,000 pesos, a lo mejor obtienes una parte por agricultura, por ejemplo, y otra parte por jubilación, pero si rebasas esos 900,000 pesos, esta segunda modificación del 9 de marzo del 2022 les habla y les dice, oye, ¿sabes qué? Si lo rebasas y tienes ingresos por jubilación, ¿qué crees? Te vas a ir al capítulo de actividad empresarial. Y creó de verdad una confusión, una conmoción en todos aquellos que tributan como agapes con esta extensión de los 900,000 pesos, que decían, oye, imagínate que de la nada me paguen a lo mejor por agapes 800,000 pesos y que yo regularmente obtengo 200,000 pesos por jubilaciones. ¿Qué crees? Pues ya resbasé los 900,000 pesos y le habla este 3.13.31 a ellos y les dice, ¿qué crees? Te vas a ir al régimen general de personas físicas, es decir, a actividad empresarial. Dicen, oye, ¿cómo es posible eso? Eso va más allá
del artículo 113E de la ley del impuesto sobre la renta. Y también le dice, oye, y si tienes intereses, pues vete al capítulo de intereses. Entonces, creó mucha confusión entre todos aquellos personas físicas agapes y no tuvieron de otra más que hacer una modificación nuevamente en la tercera resolución, en la tercera modificación de resolución miscelánea, que apareció el 29 de abril. Y se los voy a leer textualmente para que vean todo lo que les expliqué, en qué quedó, en qué terminó esta bronca por aquellos que tienen ingresos por jubilaciones o intereses. Y me dice este 31331 que es el vigente. Ya así quedó, es solamente un párrafo de 4 líneas, así quedó y no hay mucho que mover. Le dice, para efectos del artículo 113E de la ley del impuesto sobre la renta, las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agapes podrán aplicar lo dispuesto en los párrafos 9º y 10º del citado artículo, que es seguir tributando como régimen simplificado de confianza, aun cuando tenga estos ingresos, cuando además obtengan ingresos de los señalados en el 93 fracción cuarta de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Que si rebasamos estos 900,000 pesos, pues no te preocupes, esos ingresos llévalos a tu capítulo de sueldos y salarios. Si tienes intereses, llévatelo a tu capítulo de intereses, normalito, y los ingresos que obtengas por agapes, tú seguirás tributando. Si son 900,000 pesos exentos, pues serán exentos. Y si rebasas, pues ya tendrás que aplicar el régimen simplificado de confianza con sus tarifas por ingreso. ¿Ok? Así es. Perdón, su porcentaje por el ingreso obtenido, que va hasta los 2,5 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta estas reglas porque los agapes son los que más dudas tuvieron, porque pues, a decir verdad, sí hay muchos contribuyentes que aplican estas reglas. Ahora, me sigo y nuevamente con el tema de agapes. En la segunda modificación del 9 de marzo del 2022, regla 3.1332, es cuando aparece una regla, porque también tenían dudas y decían, oye, yo tengo que presentar declaraciones aún y cuando no rebase los 900,000 pesos. Pues nos dice esta regla 3.1332, dices, puedes optar por no presentar tus declaraciones mensuales e incluso la anual cuando tengas emitido, siempre y cuando todos tus CFDI por los ingresos obtenidos y que se encuentren exentos hasta los 900,000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo en el ejercicio no más de 900,000 pesos, ¿qué va a pasar? Yo no tengo obligación de presentar declaraciones provisionales mensuales ni la declaración anual. Si lo rebaso, pues obviamente ya deberé estar presentando mis declaraciones provisionales conforme al régimen simplificado de confianza. ¿Ok? Entonces, esta regla 3.1332 es la que nos da el derecho de no presentar estas declaraciones. Y otra muy importante es la 3.1333, que nos dice, nos habla respecto de los agapes, que no aquellas personas físicas cuando deban de retener, perdón, aquellas personas morales, cuando deban de retenerle a la persona física el 1.25, siempre y cuando, pues obviamente no haya rebasado los 900,000 pesos, que nos dice, oye, siempre y cuando tú agape dentro de la descripción de tu concepto, describas lo siguiente. Los ingresos que ampara este comprobante se encuentran en supuesto de exención a que se refiere el artículo 113, noveno párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Esto aparece el 29 de abril del 2022. Entonces, no son sujetos de retención estas personas físicas que tributan bajo el régimen de, bueno, la exención de los agapes por los 900,000 pesos. Luego, les traigo un transitorio que aparece en la sexta modificación de la resolución miscelánea,
Esta se da a conocer en el Diario Oficial del 16 de agosto del 2022. Que de verdad, yo sigo, mi cabeza sigue trabajando en este transitorio. ¿Por qué? A ver, el régimen simplificado de confianza para personas físicas es optativo en cualquier momento. En cualquier momento. Así nos lo marca. Pero para personas morales no hay duda. O eres régimen simplificado de confianza, o debes ser régimen simplificado de confianza, o no debes de ser régimen simplificado de confianza. Eso es lo que, a mi entender, está plasmado dentro de la ley. Pero dentro de esta extralimitación que tanto les he hablado, aparece este segundo transitorio de la sexta modificación y dice que tenemos, así lo dice textualmente, contribuyentes que a partir de enero del 2022 tributaron en régimen simplificado de confianza para personas morales y que antes del 1 de agosto hayan presentado el aviso de actualización de actividades económicas. Pues es decir, estaba bajo régimen simplificado de confianza y antes del 1 de agosto, porque a lo mejor fue porque la autoridad me pasó a régimen simplificado de confianza sin serlo. Tengo hasta el 1 de agosto para haber presentado el aviso de actividad económica. Yo, la verdad, solamente que sea una empresa muy mal administrada o que no haya presentado un aviso, una aclaración ante la autoridad de, oye, a mí no me tocaba hacer régimen simplificado de confianza. Pásame de nuevo a mi régimen general o yo presento el aviso de actividad económica y me debes de dejar cambiarme directamente a mi régimen general de ley. Incluso me dice, y viceversa. Yo de verdad no alcanzo a entender mucho este transitorio. Sé que le habla a aquellos que no debieron de haber estado, lo sé, pero hasta el 1 de agosto, o sea, ¿qué contribuyente estuvo pagando como régimen simplificado de confianza sin deber serlo? ¿A poco no se dio cuenta? El contador, el fiscalista, el asesor, el propio socio, el representante legal, el comisario, o sea, hasta el 1 de agosto, pues está muy fuerte. Y bueno, en resumidas cuentas le habla y que dice que, oye, toma en cuenta todos aquellos pagos provisionales que hayas hecho, regrésate al mes de enero, haz tus declaraciones como debieron de ser y acredítate el impuesto sobre la renta que hayas pagado en tus pagos provisionales del régimen que no debiste de haber tributado. Eso es lo que dice este transitorio segundo que se adiciona en la sexta modificación del 16 de agosto. Así, díganme si no es para que te explote la cabeza, pero bueno, así está plasmado. Puede ser que a lo mejor algunos contribuyentes sí estén en ese supuesto y que por eso lo haya adicionado, pero les habla hasta el 1 de agosto, ¿ok? Bien, me sigo. Regla 27135. ¿De qué nos habla esta regla 27135? Cancelación del CFDI sin aceptación del receptor. Y ya nos la sabemos de memoria. Para ejercicio 2022, aquellos que no rebasen un total de 1,000 pesos por concepto de nómina y decía en esta publicación de la resolución miscelánea del 27 de diciembre del 2021, que dice, únicamente en el ejercicio en que se expidan. Así decía, y todos así como que, híjole, ya no voy a poder cancelar CFDIs de nómina en el ejercicio siguiente. Y así quedó, y nos seguíamos. Aquí las notas de crédito, los CFDIs de traslado, los que amparan retenciones de información de pagos, las de público en general, los que se emitan a residentes en el extranjero, y así nos iban. Pero pues muchos asesores, muchos contadores, dijeron, oye, está muy raro que cada año aparezca una modificación o dentro de la misma resolución inicial que nos da hasta el 28 de febrero del ejercicio siguiente para poder cancelar los CFDIs de nómina del ejercicio anterior y sustituirlos por el correcto.
Entonces, aparece una segunda modificación el 9 de marzo del 2022 y elimina esa palabra que decía únicamente en el ejercicio en que se expidan y dicen, se pueden cancelar por concepto de nómina. Entonces, pues muchos nos da, pues obviamente, una luz de que nuevamente volverá a aparecer esa famosa regla donde nos dice que podemos cancelar y sustituirlos a más tardar el 28 de febrero del ejercicio siguiente, sin perjuicio de su deducibilidad. Entonces, así quedó ese tema de el CFDI de nómina cancelable. Y pues creo que todos hemos estado inmiscuidos en el que la cancelación del CFDI de ingresos pues ha sufrido bastante modificación respecto a estas modificaciones a la resolución miscelánea. La inicial que nos decía, tú puedes cancelar conforme al 29A del Código Fiscal tus CFDIs a más tardar el 31 de enero del año siguiente a su expedición. ¿Ok? Eso fue la resolución inicial. Aparece una primera modificación el 18 de febrero y ¿qué nos dice? Bueno, está bien, te voy a dar otro plazo más, no te preocupes. Lo vas a poder cancelar a más tardar en el mes en que tú presentes tu declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio en el cual se expide el citado comprobante. Es decir, los del 2022, conforme a esta primera modificación, los podía cancelar. Si la presentaba en marzo, pues era nuestra recomendación, oye, preséntate tu declaración anual en marzo para que te dé un colchón de enero, febrero y marzo, que aquellos CFDIs que emitiste erróneos o que debas de cancelar, que porque ya no existió la operación, y puedas presentar correctamente tu declaración. Entonces, preséntala hasta el mes de marzo. Pero no quedó allí. Nos vamos a una segunda modificación, que fue el 9 de marzo, y esta nos habla de un segundo transitorio que le habla a aquellos que cancelen operaciones del ejercicio 2021, porque también esa fue una duda. ¿Y qué te dice? Te pone una serie de reglas que te dice, ok, cancela este CFDI del ejercicio 2021, siempre y cuando hayas presentado la declaración o declaraciones complementarias correspondientes dentro del mes siguiente a aquel en que se lleve a cabo la cancelación del CFDI, cuentes con un buzón tributario activo, ya tengas la aceptación del receptor, ¿verdad? De que lo puedas cancelar, hayas emitido un nuevo CFDI sustituyendo el anterior, si es que subsiste la operación, y este transitorio estará vigente hasta el 30 de septiembre de este año. Entonces, hasta hace 19 días, según este transitorio de la segunda modificación, podía yo cancelar CFDIs del 2021, pero no se preocupen, porque aparece una cuarta modificación el 9 de junio, y lo mismito que les dije, pero te dice, no te preocupes, tienes hasta el 31 de diciembre del 2022 para poder cancelar estos CFDIs, ¿ok? Carta aporte, otra de prórrogas que no ha tenido fin. Bueno, si desde 2021 no ha tenido fin, imagínense para 2022. ¿Qué dice el 47º transitorio del 27 de diciembre del 2021, que es la emisión de la resolución miscelánea? Nos decía, emite la carta aporte, porque recuerden que es un periodo de prueba y error, así le llamaría yo, es prueba y error. No es de que no se emita, no es de que no se emita la carta aporte, es de que la debo emitir, pero puede tener errores este complemento carta aporte. Y así lo dice,
puedes emitir el complemento carta aporte hasta antes del 31 de marzo del 2022 y este no cuente con todos los requisitos. Entonces, hasta el 31 de marzo me da chance de poder emitirla sin que cumpla todos los requisitos. O sea, es decir, que tenga, pues, a grosso modo, pues errores, ¿sí? Sin que pierda yo, que más bien me gane yo una multa. Luego aparece en la tercera modificación un 47º transitorio que me manda hasta el 30 de septiembre del 2022 con esta serie de errores. Luego, la séptima modificación, que es donde ya aparece que puedo emitirlo hasta el 31 de diciembre y que cuente con errores. Entonces, hasta ahorita, ¿dónde vamos? ¿Dónde estamos parados? Pues que el 1 de enero del 2023, perdón, deberemos de emitir el complemento carta aporte, ahora sí, sin error, porque si no, pues va a llegar la autoridad y me va. Y podría ser no deducible para aquel que tenga en su poder el complemento carta aporte como dueño de la mercancía. Otro tema muy importante que es la obligatoriedad del CFDI 4.0, que también se ha ido prorrogando y prorrogando y prorrogando. Y bueno, la quinta modificación del 15 de julio del 2022, que es ya la última donde apareció alguna modificación, es la que pues nos manda a poder estar en un periodo de convivencia. Ahí no es prueba y error, ahí es convivencia. Es decir, puedo emitir el 3.3 o el 4.0 durante un periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Yo en este momento a un cliente le puedo emitir en versión 3.3 y si en el siguiente minuto me pide otra factura, otro cliente o el mismo cliente, lo puedo emitir en su versión 4.0, otro distinto, otro CFDI distinto. Entonces, estamos en un periodo de prueba y error. También hubo, nada más rápido, una modificación a la regla 2.4.15 que nos habla de el formato para la modificación o incorporación de socios o accionistas, esta regla 2.4.15, que nos manda la ficha de trámite 295 diagonal código fiscal o diagonal CFF, y nos decía que este trámite se llamaba aviso de modificación o incorporación de socios, accionistas, asociados. Esto de asociados también ya es muy importante porque acuérdense que muchas asociaciones civiles decían, no, a mí no me toca enviar este aviso, y pues bueno, ya acota que deben también aquellas asociaciones y demás personas que formen parte de la estructura orgánica de una persona moral, así como de aquellas que tengan control, influencia significativa o poder de mando. Y en una cuarta modificación a nuestra resolución miscelánea, cambia el nombre, ya no le llama aviso y le llama solicitud de modificación o incorporación de socios. ¿Por qué solicitud y no aviso? Porque en el primero, pues se da por entendido que ya nada más enviándolo ya está por avisado al SAT. Y dice el SAT, no, espérate, solicítame este cambio para ver si te lo acepto, ¿no? Entonces, por eso le cambió de aviso a solicitud. Muy importante irnos a la regla 2.5.11, porque en algunas ocasiones ustedes saben que el aviso de cambio de domicilio por internet es muy importante para los contribuyentes, pues no estar acudiendo a la administración que les toque. Entonces, este 2.5.11 le habla a aquellos que por sistema tienen un buen historial o buen comportamiento o buen cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que son aquellos que los deja presentar el aviso por internet sin necesidad de concluir el trámite en la administración que les toque. Entonces, este 2.5.11 sí es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta.
Ya nada más para no dar más el tiempo, es muy importante también tener en cuenta que el 11º transitorio le habla a aquellos contribuyentes que deben de habilitar su buzón tributario. ¿A quiénes? Aquellos que perciban ingresos por asimilados a salarios. Y este 11º, de verdad, ha tenido una serie de modificaciones que de verdad no sé por qué, pero de pronto es, ahora quito, ahora lo adiciono. ¿A quién le habla? A los contribuyentes que obtienen ingresos por asimilados a salarios. Cuando tienes ingresos asimilados a salarios iguales o superiores a 400,000 pesos, lo debiste de haber tramitado a más tardar el 30 de junio del 2022. Si no tienes ingresos por asimilados a salarios mayores a 400,000 pesos, pudiste optar por no habilitar el buzón tributario. Ahora, aparece la primer modificación, nuevamente repito, del 18 de febrero, que es el día en que aparece, y nos dice abajito que para efectos de este artículo transitorio, deberemos de observar lo dispuesto en el Código Fiscal en los artículos 86C y 86D, y que será aplicable a partir del 1 de julio de 2022, que es, pues es la multa por no tener habilitado el buzón tributario. O sea, ¿qué es lo que quiero darles a entender? Pues que ya por medio de la resolución miscelánea te mandaba este aviso de que te podían imponer una multa por no tener habilitado tu buzón tributario y hayas rebasado los 400,000 pesos. Y de la nada, en una quinta resolución, en una quinta modificación a la resolución, desaparece en ese párrafo. Así. Y ahorita, si tuviéramos una actualización, pues otra vez ya está habilitado este párrafo. ¿Por qué? Realmente no se lo sabría explicar, pero dentro de este tipo de situaciones se dan mucho en la resolución miscelánea. Y bueno, tener en cuenta también el tema de las reducciones de multas que aparecen en la regla 2.14. No recuerdo, es 10, 11, 12, 13, 14 y 15, o es 12, 13, 14 y 15. Habría que revisar a detalle, pero cada una de estas va hablando de en qué tipo de situación estás tú como contribuyente y cuál es la que te toca aplicar en caso de que ya hayas cumplido con tu obligación de pago, y obviamente podrás solicitar la reducción de tu multa. Entonces, a grosso modo, ¿cuándo puedo pedirla? Cuando la autoridad verifique que tú como contribuyente ya diste cumplimiento a la obligación de pago requerida, y cuando las multas no se hubiesen notificado, no se te hubiesen notificado, pues tienes ya de entrada derecho a la reducción de multa. Pero aparece también una segunda fracción que me dice, ok, si la multa ya fue notificada y ya cumpliste con tu obligación de pago requerida, puedes solicitar la reducción de tu multa conforme al ejercicio en que esta haya sido aplicada. Entonces, esto es lo que habla para el tema de reducción de multas. Y bueno, traía al final el procedimiento, pero bueno, este procedimiento yo creo que es muy sencillo. Obviamente accediendo a tu portal, pues por ahí puedes presentar tu solicitud de reducción de multas. Bueno, eso era lo que quería decirles. Nuevamente, esperen la resolución miscelánea para 2023. Ahí viene toda la reforma que estuvimos esperando en el mes de septiembre. Esa va a ser la verdadera reforma. Habrá que meterle estudio. Solamente son algunas de las resoluciones que queríamos
plasmarles, no son todas, hay algunas que a ustedes a lo mejor les tocará, y que obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues revisar desde la resolución miscelánea publicada el 27 de diciembre e ir revisando una por una para ver si no tiene alguna modificación a estas reglas de resolución miscelánea. Pues muchas gracias a todos. Aquí dejo Humberto con la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ricardo por este tema, como todos los temas que presentamos en estos conversatorios, muy interesante, muy importante para toda la comunidad Orfe, para todo nuestro público en general. Muchísimas gracias. Tenemos aquí un reconocimiento para ti, que está actualización a las reglas más relevantes de la resolución miscelánea fiscal 2022. Muchísimas gracias. Gracias a toda la comunidad Orfe. Los invitamos para que nos sigan acompañando en estos conversatorios. Nos vemos el próximo miércoles. Les damos las gracias a nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres. Muchas gracias por participar. Y bueno, pues estamos a sus órdenes para los cursos que ya conocen que damos en el Instituto Orfe. Por favor, y para que se inscriban a los temas que les resulten importantes. Muchísimas gracias a todos y muy buena tarde. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.